Ara volíem presentar el Nicolás Robinson, que és el primer. I, bueno, el Nicolás Robinson és una persona molt coneguda en el món de la bibliometria, dels estudis sobre la internetització de la ciència. Y bueno, creo que mejor voy a hablar en castellano, ya que su presentación va a ser en castellano. Su título de la ponencia es el proceso de comunicación científica en el siglo XXI. Y bueno, voy a cantar un poco aquí sus glorias, al mismo tiempo que le invito a Nicolás a que aparezca en escena. Nicolás, ¿te puedes conectar? Sí. Hola, buenos días. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, comentaros a todos que Nicolás es investigador en bibliometría. Tengo aquí la chuleta, porque su currículum es tan impresionante que me he puesto aquí la chuleta al lado para poder leer un poco todo lo que ha hecho. Es investigador en bibliometría y evaluación de la ciencia. Es investigador postdoctoral Marie Skłodowska-Curie dentro del programa Profound Living Fellows Program en los Países Bajos, en TU Delft. Trabajó en la Escuela Política Pública del Georgia Institute of Technology esto es en Valencia, en el CSIC. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada y es miembro del comité directivo de la European Summer School for Scientometrics. Y bueno, ha publicado más de 40 artículos, capítulos en el ámbito de bibliometría, evaluación de la ciencia, en revistas como Nature, Science, PLOS ONE. Es editor asociado de Frontiers in Research Metrics and Analytics, de la sección Research Assessment, y es miembro del comité editorial de Quantitative Science Studies de Scientometrics. Aparte de todo esto, es muy buen comunicador y ya mejor persona, tiene un acento granadino muy majo y vais a disfrutar mucho con esta presentación. Así que sin más, os dejo con Nicolás. Vayan atentos a las preguntas que hagáis en el chat para recoger las que nos parezcan más interesantes y más pertinentes, y cuando Nicolás acabe su presentación, te las haremos. Adelante, Nicolás. Vale, muchas gracias. Bueno, creo que he compartido la presentación correctamente. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros a los organizadores y especialmente a Miguel Navas la invitación a participar hoy aquí con vosotros. Hubiera sido fabuloso poder hacerlo en persona, pero bueno. Y bueno, la presentación que voy a daros hoy tiene que ver sobre comunicación científica. El título no podía ser más amplio, por lo cual puedo casi hablar de millones de cosas. Voy a intentar condensarla y centrarme en varios aspectos que creo que pueden ser de interés para todos, ¿no? Pero la principal idea de la presentación de esta mañana y de hoy, aparte de inaugurar un poco las jornadas, de servir para romper el hielo, para hoy es intentar romper con esta imagen, que es la que normalmente tenemos en la cabeza cuando nos hablan de comunicación científica, tanto los investigadores y yo creo que también en parte el resto de los ciudadanos, ¿no? La idea de que comunicación científica es una cosa direccional, unidireccional, en la cual nosotros nos dedicamos a gritarle al mundo lo que hacemos para que el mundo nos vea, ¿no? A ver. Siguiendo con lo que ya comentaba Ernest en la presentación, efectivamente hablamos de la comunicación científica en el siglo XXI porque en teoría es diferente a la comunicación científica que se hacía antes, ¿no? Y bueno, no sé si es una cuestión de siglos o no, pero lo cierto es que durante muchos años y todavía hoy mucha gente y muchos conciben el trabajo del investigador como de hacer su ciencia y hacerla pública a través de su publicación en una revista científica y a partir de ahí ya deja de funcionar y se centra en otro proyecto de investigación o en otro trabajo, lo que sea. Es decir, básicamente la idea, lo que nos decían en los manuales, y lo que nos enseñaban era eso, ¿no? Básicamente la investigación no es investigación hasta que no se hace pública, y la manera de hacerla pública es publicándola a través de una revista científica o de un libro, ¿vale? Y esto está claro que por muchas razones, y lo que voy a hacer ahora es enumerar algunas de ellas y no todas,
parece que no funciona tan bien como pensábamos o como parecía que nos decían estos libros, estos manuales, ¿no? Básicamente es porque están surgiendo muchos problemas por diferentes bandos. Además, no hay una especie de linealidad, es decir, que no es que esté pasando algo y eso esté llevando a una serie de consecuencias, sino que en diferentes frentes estamos teniendo problemas a la hora de comunicar de manera eficiente el trabajo que hacemos. Y no solamente tenemos problemas a la hora de comunicárselo a la sociedad, sino tenemos también problemas a la hora de comunicarnos entre nosotros, ¿no? Un problema grave, ¿no? Uno de los problemas es el tema de la revisión por pares. El tema de la revisión por pares es un tema que hoy día está muy debatido, básicamente por la presión a la que se ven los investigadores abocados a revisar sus papers. Queremos publicar rápido, queremos publicar ya, pero queremos además que la revisión sea buena y la revisión asegure que lo que se publica es bueno, ¿no? Entonces, esto está echando aguas por todas partes, en el sentido en el que se están publicando cosas que tienen unos estándares de calidad dudosos. Al mismo tiempo, al investigador se le está presionando cada vez más por ambas partes, ¿no? Por lo cual, al tener que revisar más rápido, pues se revisa peor. Al mismo tiempo, está habiendo también sesgos en el sistema de revisión por pares que ya existían, no es algo que se ha descubierto ahora, pero ahora sí tenemos las herramientas para poder hacer algo con ello, ¿no? Sesgos de género, sesgos hacia países no anglosajones, investigadores de habla no inglesa nativa, sesgos hacia ciertos países asiáticos, africanos, tal. Y básicamente se está viendo que el sistema no está funcionando tal cual como esperaríamos que funcionara, ¿vale? Por otra parte, y muy relacionado con lo anterior, está el fenómeno del Open Access, hablando de Open Access, de las editoriales predatory. Obviamente, las revistas predatory, las revistas depredadoras, estas revistas que realmente no son revistas científicas, pero se hacen pasar por tales y básicamente piden dinero para publicar cualquier cosa. Estas revistas no representan el acceso abierto, pero sí que se han nutrido y son una consecuencia de ese fenómeno, una consecuencia no deseada, ¿vale? Esto está trayendo mucha confusión entre los investigadores y también entre los lectores y los estudiantes, ¿vale? Es decir, que esto supone un problema doble. Normalmente vemos este problema como un problema para los investigadores porque están gastándose dinero y publicando en sitios poco reputados o poco serios, y al mismo tiempo estos sitios están dando lugar también a gente más que está utilizando, bueno, de manera facciosa estas revistas para mejorar su currículum. Pero el problema más serio viene por parte del consumidor, del que lee sobre ciencia, el que busca en Google Scholar y se encuentra con artículos que vienen de estas revistas y le dan una validez que no tienen al conocimiento que se desprende de estos trabajos. Por otro lado, tenemos la crisis de la reproducibilidad. Esta es una crisis que empezó afectando sobre todo al área de la psicología, pero también en el área de la medicina clínica. Básicamente lo que se vio es que había problemas de bulto en los análisis estadísticos que se hacían en la mayor parte de los trabajos que se publicaban en esta área. Esto hacía que no fuera posible reproducir los resultados, es decir, que ponía en cuestión la credibilidad de trabajos que se habían dado por válidos durante muchos años, ¿vale? Esta crisis, digamos, ha ido impregnando al resto de áreas y hasta el punto de que se está exigiendo, se está pidiendo cada vez más que trabajemos de manera diferente de como solemos hacerlo para que podamos asegurarnos de que cualquiera que quiera pueda reproducir nuestros resultados. Y esto pasa por compartir datos de investigación, que luego hablará Fernanda sobre este tema, sobre apertura de métodos, sobre cambiar las formas, las herramientas con las que estamos trabajando y para poder trabajar con otras que sean más abiertas y más transparentes. Pero no solamente eso, sino que también abre debates a otras áreas, por ejemplo, en humanidades, donde muchos humanistas se preguntan, ¿esto nos afecta a nosotros o no? Porque esto es un problema que viene de cómo se reportan análisis estadísticos. Realmente nosotros tenemos también que hacer esto. Si tenemos que hacerlo, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Vale? De manera que se están abriendo muchos debates en ese sentido sobre la forma en la que se está comunicando ciencia dentro de la comunidad científica y también fuera. Y aquí obviamente tenemos el elefante de la habitación, ¿no? El motivo por el que todos estamos sentados, cada uno en su casa y no todos juntos en la misma sala, es el tema de la pandemia, ¿no? Y todas las fake news
las noticias científicas falsas con las que nos están bombardeando y que están impregnando la conciencia social de gran parte de la población, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, aquí tenéis una imagen de un artículo científico, una carta al editor en este caso, que básicamente se dedica a desmentir un bulo, que es el del origen del virus, ¿no? Es decir, y esto lo que está poniendo de manifiesto es que están existiendo problemas a todos los niveles, que obviamente no invalidan el proceso científico ni la comunicación científica. Seguimos avanzando, gracias a Dios. El conocimiento sigue creciendo y seguimos reportando resultados, pero están habiendo problemas de bulto y de base que están afectando la credibilidad que tiene el sistema científico, tanto dentro de los investigadores, dentro de la comunidad científica, como hacia el exterior, ¿vale? Y cuando hablo de comunidad científica no es que hable de los científicos versus al resto de los ciudadanos, sino al científico cuando está con su sombrero de científico, incluso el mismo científico cuando se lo quita, está consumiendo, está leyendo prensa o leyendo noticias, etcétera, ¿vale? Es decir, que es un problema en el que nosotros estamos inmersos en ambos lados, ¿vale? Como comunicadores y como receptores de esa comunicación. Bueno, hoy estamos en la jornada de ciencia abierta y obviamente quería primero, antes de entrar en esos problemas en más profundidad, contaros un poco cómo yo solía abordar todo el problema del acceso abierto, sobre todo cuando estaba formando a otros estudiantes de doctorado y tal, en cuestiones de acceso abierto y de cómo diseminar y cómo comunicar sus resultados. Entonces, quiero hablar un poquito de eso, luego voy a volver otra vez al tema de los problemas que están surgiendo en comunicación y finalmente, obviamente, como bibliómetra que soy, ¿no? Y hablaros sobre el contexto evaluativo y lo voy a plantear ahora como el dilema que hay actualmente, intentando también adoptar un tono positivo y hablar también sobre posibles soluciones que se podrían encontrar y que yo creo firmemente que se pueden encontrar, ¿no? Bueno, pues yo cuando solía hablar de cómo comunicar, y bueno, suelo hablar de cómo comunicar investigación a los investigadores, de los doctorandos, a los investigadores en formación, tenía una presentación, que de hecho fue la que dio motivo a la invitación de Miguel para estar aquí hoy con vosotros, en la que básicamente adoptaba la postura del investigador, ¿no? Entonces le hablaba un poquito, le cogía este marco teórico de unos sociólogos alemanes que hablan de que los investigadores estamos corriendo tres carreras a la vez, tres carreras que en teoría deberían de ir alineadas, pero que la realidad al final hace que siempre haya discrepancia entre una y otra y podemos ir más avanzados en una que en otra, ¿no? Por un lado está la carrera científica, en la que se mide a través del conocimiento que creamos y de nuestros logros como científicos. Luego está la carrera comunitaria, lo llaman ellos, que sería aquella que tiene que ver con el prestigio que tenemos adquirido como científicos dentro de nuestra comunidad, la comunidad internacional, ¿vale? La comunidad de nuestra disciplina. Y por último, la carrera académica, que es básicamente nuestra carrera profesional. Tiene que ver con nuestra posición dentro de nuestra universidad, titulares, contratados, catedráticos, etcétera. Y la idea era, bueno, pues si trabajáis en el tema del impacto y la visibilidad, con un poco de suerte y suponiendo e intentando que estas tres carreras se alineen lo más posible, podrá mejorar, podrá avanzar en las tres a la vez, ¿no? Veis que todo estaba muy dirigido hacia el ego, el aliciente personal del investigador por crecer como investigador, ¿no? Entonces, eso lo utilizaba como punto de partida para luego hablar del acceso abierto y lo hacía desde diferentes perspectivas, ¿no? Hablaba de acceso abierto como un deber social, como algo que debemos de hacer para escapar de este círculo vicioso en el que estamos, ¿no? En el cual recibimos dinero público para investigar, publicamos nuestros artículos y luego para poder acceder necesitamos también que nuestra institución pague para acceder a esos mismos resultados que nosotros hemos producido, ¿no? Y presentaba el acceso abierto como una alternativa, un camino paralelo que nos permite seguir jugando ese juego de la publicación. Obviamente estos son doctorandos y hay que ayudarles a que progresen, entonces ellos pueden promocionar que ellos sigan publicando en las revistas que consideran importantes, las que les dicen que tienen que publicar, de cierto modo, y al mismo tiempo poder tener esta escapatoria, esta salida para poder permitir el acceso a sus publicaciones. Y obviamente aquí está hablando de acceso abierto, sobre todo del acceso de la ruta verde,
y también, bueno, también de la ruta dorada, ¿no? O sea, publicar en revistas de acceso abierto, pero también depositar en repositorios. También le hablaba del acceso abierto como una especie de demanda social. Aquí la idea era un poco aludir a su corazón más reivindicativo. Y la idea con esta, y le hablaba de gente como esta, también estaba pues, el malogrado John Tennant, que falleció este año, individuos cuya historia ellos pueden sentirse identificados con ella, ¿no? Porque son gente que ha luchado verdaderamente por el tema del acceso abierto y que son verdaderos activistas del tema, ¿no? Entonces le hablaba de Schwartz, es este tipo americano que se descargó la plataforma de JSTOR y la puso en abierto como protesta, y luego fue encarcelado y acabó suicidándose, ¿no? Precisamente por ello. Y luego está Alexandra Elbakyan, que yo creo que esta mujer ha creado la herramienta más popular entre los investigadores por encima de Google Scholar, y es Sci-Hub, ¿no? Que básicamente es la que ella ha hecho que lo que hizo Schwartz se convierta en una cosa anecdótica, y obviamente ella ni se plantea pasar por Estados Unidos, tal y como está la cosa, pero incluso estando bien en circunstancias normales, ¿no? Entonces la idea es que esta gente lo que han hecho y lo que hacen tal vez sea más cuestionable o no desde el punto de vista ético, pero lo cierto es que son activistas, son gente convencida en que hay que liberar el acceso, el conocimiento científico le pertenece a la sociedad y tenemos que expandirlo de la manera más activa posible, incluso a veces saltándonos los bordes de lo que es legítimo y lo que no, ¿vale? Y por último, bueno, le hablaba del acceso abierto como estrategia, ya esta era la parte más práctica, donde le explicaba lo que podían hacer, ¿no? Los repositorios los que podían depositar, qué versiones podían depositar de sus artículos, según la revista en la que publicaban, cuándo podían hacerlo, cuándo no. Y luego todo el tema de las revistas en acceso abierto, la diferencia entre las revistas de pago en acceso abierto y las revistas en acceso abierto sin pagar, ¿vale? O sea, intentando distinguir entre lo que es el modelo de negocio y lo que es el acceso abierto en sí. Y por último les hablaba del acceso abierto como un camino muy incierto. Supongo que de esto hablará luego Javier Perona en la siguiente presentación, no lo sé. Pero sí intentando también decirles, bueno, esto no es un camino de rosas, hay una serie de problemas y de peligros que esto plantea. Y en parte viene porque podemos vernos abocados al final que estamos otra vez como estábamos al principio. Y si seguimos por la vía esta de publicar en revistas en acceso abierto, es decir, pagando cantidades astronómicas a revistas para poder publicar los artículos que han sido financiados con dinero público y pagar esa publicación también con dinero público. Es decir, volver esta vez otra vez con ese doble pago por algo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Obviamente no nos quedábamos ahí y la idea era también que ellos aprendieran a diseminar sus resultados una vez lo han publicado y lo han hecho accesibles, de manera que la idea era con la publicación en la revista consigo la validación de la comunidad, que pasa una revisión por pares, con el acceso abierto me aseguro de que todo el mundo pueda acceder y ahora tengo que comunicar esos resultados. Entonces les hablaba de diferentes formas de hacerlo, diferentes estilos de adoptar para tener más o menos seriedad y ser más o menos respetado a la hora de hablar sobre temas en las redes sociales, canales, herramientas que deberían utilizar, siempre intentando ofrecerle algo que sea eficiente, que no lleve mucho tiempo, y siempre reivindicando un poco que lo importante es la investigación y esto es, digamos, luego el añadido que hay que hacer para que esa investigación tenga sus frutos, ¿no? Pero esto era lo que les contaba y bueno, viendo sobre todo las cosas que han pasado este año, ¿no? Y viendo todo todos los problemas que están ocurriendo y tal, me pregunto si esto es suficiente, ¿no? Si realmente con esto ya hemos cumplido o si hay algo más que falta ahí y lo que deberíamos de trabajar. Y yo espero que en las jornadas de hoy sirvan un poco también para reflexionar sobre estos temas y con un poco de suerte encontrar algunas soluciones, ¿no? Porque bueno, si centrándonos en la comunicación con la sociedad, ¿vale? Lo que vemos, incluso dentro de la comunidad científica, lo que vemos son verdaderas tensiones entre lo que se espera de nosotros, cómo se nos percibe, y lo que nosotros somos capaces de dar como científicos, ¿vale? Es decir, ahora con el tema de la pandemia se ve muy claro como la gente lo que quiere básicamente es que acabe con la pandemia como científicos y obviamente los investigadores no pueden hacer eso, puesto que hay también cuestiones políticas que ya no les corresponden a ellos. Entonces hay un problema, una tensión ahí entre la expectativa, entre lo que se espera del científico y la realidad, lo que realmente el científico puede ofrecer, ¿no?
esto también tiene que ver también con cómo le presentamos el mundo a la gente y cómo espera la gente que se los presentemos. Es decir, esta idea de ver las cosas como en blanco y negro, y luego llega el científico y te empieza a hablar de los diferentes tonos de gris, o al revés, nosotros presentamos un modelo, se supone que va a resolver las cosas, y de repente se ve que la realidad es mucho más complicada que lo que parecían estos modelos, ¿no? Esto, por ejemplo, fáciles son todas las predicciones que había en primavera de cuándo se iba a acabar la pandemia, y se puede ver cómo todas y cada una de ellas han ido fallando, ¿no? Entonces volvemos a hacer predicciones, volvemos con nuestros modelos, pero no somos capaces de tener en cuenta que hay otros fenómenos que están afectando y que al final la realidad es tan compleja y tan problemática que es difícil encontrar una solución clara que pueda responder a esa expectativa. Y por último, la falta de respuestas. Básicamente la idea esta de que ellos plantean preguntas de sí o no y nosotros decimos siempre depende. Esto siempre crea también problemas a la hora de comunicar y sobre todo de transmitir que la incertidumbre es algo con lo que vivimos y que es parte de la realidad, ¿no? Entonces estos son grandes retos. Pienso que yo no transmito, doy mis charlas sobre acceso abierto a los estudiantes y que deberían de estar ahí. Uy, creo que ha pasado algo con la presentación. Voy a volver a compartirla. Aquí estamos otra vez. Y bueno, esto es algo que se está viendo en la sociedad, que estamos viendo y en la comunidad científica y que se está intentando arreglar de alguna manera y estamos intentando ver cuáles son los problemas de base. ¿Por qué no estamos siendo capaces, ni siquiera por qué no estamos siendo capaces de comunicarnos mejor entre nosotros y con otros, sino es lo que hace que no tengamos tampoco especial interés en mejorar esta situación, ¿vale? Porque nosotros seguimos viendo las cosas como en la primera diapositiva, como decía Ernest, centrándonos en la publicación. Publico, si acaso hago lo del acceso abierto, básicamente porque es un mandato que viene de arriba y no tanto por otras cuestiones, ¿vale? Y bueno, aquí os pongo varios ejemplos, ¿no? El tema del coronavirus y la desinformación, el problema de los modelos, cómo se pueden hacer modelos, plantear modelos, presentarle modelos a la sociedad que realmente sirvan a la sociedad y no lleven a engaño, a simplificar las cosas de tal manera que perdamos credibilidad incluso en el proceso. También estrategias para combatir esta desinformación que no es nueva, pero que obviamente ahora se ha agudizado, ¿no? Y bueno, y aquí es donde ya entro para hablar sobre métricas, incentivos y evaluación, y sobre todo en el contexto evaluativo español, que yo creo que no es tan diferente del resto, ¿vale? Esta idea de Spain is different, yo que estoy en Holanda, que he estado en otras instituciones en el extranjero, al final los vicios son los mismos en diferentes grados, eso sí, ¿vale? Pero estos problemas que nos encontramos ocurren en todos sitios y es un reto global, no es un reto específico español. Pero bueno, yo voy a centrarme en España porque en España la verdad es que es más fácil señalar culpables. Entonces quiero hablar un poco sobre la evaluación científica a día de hoy, ¿no? Y qué es lo que pretende la evaluación científica. La evaluación científica a día de hoy, según los criterios de la agencia de evaluación, sigue con esa percepción de la comunicación científica antigua, esa idea de publicar y ya está, ¿no? Y yo creo que en parte ahí está el problema, que lleva a que realmente no estemos centrándonos, no estemos dedicando el suficiente tiempo a centrarnos en cuestiones, en cómo podemos mejorar en la comunicación científica y cómo realmente podemos servirle a la sociedad y cómo podemos servirnos entre nosotros, es decir, cómo podemos maximizar esfuerzos y no estar entrar en duplicidades, trabajando, compitiendo los unos con los otros en lugar de establecer colaboraciones, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, y yo creo que tiene que ver con la evaluación científica, pero también tiene que ver con cómo nosotros discutimos y hablamos sobre la evaluación científica. Es muy fácil centrarnos en señalar fallas y estar todo el día señalando culpables y criticando. Y creo que ahí es donde mi sugerencia y mi aportación, digamos, sería intentar hablar un poco, intentar enriquecer de alguna manera esa discusión y no que siempre nos centremos en lo que es para mí pequeñas nimiedades de la evaluación, ¿vale? Entonces,
Aquí he puesto 3 sentencias que solemos decir siempre, o que suelen ser las que yo suelo percibir, ¿no? Los investigadores son unos ególatras que solamente se miran las citas y lo único que les interesa es tener muchas citas y muchos artículos y muchas tal. Bueno, no creo que sea así. Creo que tenemos una evaluación que es muy intrusiva, que nos mira hasta el número de autores que pueden publicar en nuestros artículos, y eso afecta especialmente a las ciencias sociales y a las humanidades. Nos dicen dónde podemos publicar y dónde no, si tenemos que tener citas, y incluso cuántos artículos tenemos que publicar cada 6 años. Es decir, tenemos una evaluación que se mete demasiado en nuestro escritorio. No nos permite, y básicamente al tener aquí una cabeza todo el rato constantemente mirándonos, pues estamos obsesionados con estas cuestiones. Pero eso es una obsesión que viene que precisamente por la cultura evaluativa en la que estamos inmersos, ¿no? Luego la segunda línea viene con la bibliometría, la culpable. Las métricas, los números, tenemos que volver a la época de antaño. Cuando en la época de antaño lo que querían era volver a la época de ahora. Yo creo que esto tampoco es del todo cierto, no es justo, y que además es bastante estéril ese tipo de discusión. Es decir, esto de decir es que el factor de impacto, no hay que utilizar el factor de impacto, hay que utilizar otro indicador, hay que utilizar el índice H, hay que utilizar el impacto normalizado. Realmente la cuestión no es qué indicador estás utilizando, sino qué es lo que quieres medir y para qué lo quieres medir, ¿no? Cuando escucho a mis mayores hablar sobre los sesenios de investigación, por ejemplo, que hablaban sobre cómo cuando se introdujo en los años 80 y tal tenía un propósito que era mejorar el nivel de internacionalización de los investigadores españoles, y ahora ya es todo un desastre y tal. Lo que yo me planteo es que tal vez el problema no sea el factor de impacto, el índice H, el número de citas, etcétera, sino que tal vez sea que la herramienta que estamos utilizando, el sesenio, ya cumplió su objetivo y ahora es la hora de replantearse otros objetivos, ¿no? Es decir, que hace falta una discusión más profunda en este sentido, de pensar por qué nos evalúan y qué es lo que quieren de nosotros, ¿vale? Y no estar obsesionados con el indicador, sino intentar trascender un poco más y pensar un poco, bueno, ¿para qué estoy haciendo todas estas cosas? ¿Cuál es el objetivo último de esto? Aparte de mi carrera, ¿para qué me metí yo en investigación cuando nadie se mete en investigación precisamente para hacerse rico, ¿no? Y luego, por último, la crítica, ¿no? La NICA me odia, la NEP me odia. Bueno, los problemas aquí yo creo que no tienen que ver con odio, sino que vienen también por culpa de una forma de ver la evaluación descontextualizada, donde pensamos que la aplicación de indicadores de manera universal va a funcionar, y lo que no nos damos cuenta es que un cuchillo sirve para clavarse los vecinos, pero también sirve para pelar una manzana. Entonces el indicador se puede utilizar, los números yo creo que sirven y son útiles, pero hay que utilizarlos bien, ¿no? Y luego esta idea del falso peer, donde tenemos a expertos que no evalúan, pero no evalúan según una hoja de cálculo que cualquiera podría rellenar y para la cual realmente no haría falta hacerle a nadie perder el tiempo. Yo creo que estas son cuestiones importantes debatir y discutir si queremos realmente buscar incentivos que nos permitan mejorar la forma en la que estamos comunicándonos con el resto de la sociedad y cómo le estamos sirviendo a ellos, ¿no? Y hay cosas que se están haciendo, ¿vale? Esto no es todo lo que digamos, no es que tengamos que empezar de cero, y para estas cosas siempre es bueno mirar hacia afuera, ¿no? De hecho, como decía, estos problemas son trasladables al resto del mundo, no son específicos de España. Hay muchas iniciativas que están intentando solucionar esto. Están los principios de Hong Kong, que creo que tienen un par de años, donde hablan sobre unos principios, lo que intentan establecer unos principios que permitan el diseño de evaluaciones que sean más responsables, que utilicen las métricas de una manera más sensible al objetivo que se quiere obtener, que básicamente que nuestros investigadores investiguen bien, ¿vale? Y que investiguen y básicamente sacar el máximo provecho de su esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, ya hablan de 5 principios, los podéis ver aquí en la pantalla: evaluar prácticas responsables, básicamente no malas prácticas, ¿vale? Valorar los resultados negativos. Sabemos siempre que hay un sesgo de publicación, que los resultados negativos de un experimento no suelen publicarse. Pero es importante tenerlo ahí para saber qué falla y qué es lo que... Tener prácticas de ciencia abierta, reconocer la diversidad de actividades y, por último, reconocer también otras actividades esenciales. Y esto tiene que ver con lo que hablaba al principio del peer review, como la revisión, la supervisión, la mentorización de nuevos investigadores, etcétera, que son pasos esenciales para poder mantener un sistema
de científico saludable y sostenible, ¿no? Porque, bueno, la idea es un poco, bueno, lo que yo he estado diciendo, ¿no? La idea es que el sistema de la evaluación nos debería de ayudar a marcarnos el camino para progresar en el conocimiento científico y no convertirse en un lastre como ahora percibo yo, por lo menos, que está siendo, ¿no? Y sobre todo intentar dejar de entender la comunicación como una especie de, como una conversación, como algo unidireccional, sino como un diálogo constante con la sociedad donde se escuchen los unos a los otros para que podamos entender mejor lo que está pasando. Y obviamente la evaluación aquí tiene un papel importante porque esta idea del científico ególatra que solamente se mira su ombligo tiene promovida, yo creo, por la evaluación, pero obviamente existe. Y hace que al final el investigador siempre adopte una actitud beligerante y altanera respecto al resto, ¿no? Entonces, cuando algo sucede de manera como ellos no perciben, pues su actitud es cómo es que no lo entienden, ¿no? E intentar empatizar un poco con las otras posiciones, incluso con aquellos que están creyéndose estos bulos, para poder así luego solucionarlo. Y bueno, mirando hacia adelante, y ya que acabo ya, que ya justo ya he hecho mis 30 minutos, hacia donde yo creo que vamos y hacia donde deberíamos de ir, o mi propuesta aquí sería, en la academia ya está sucediendo, ¿vale? La comunicación dentro de lo que es la comunidad científica ya está sucediendo. Muchas revistas están abogando cada vez más por una apertura de métodos y de datos para poder básicamente darle mayor transparencia a lo que se hace y que la gente pueda ver que lo que se publica ahí puedan comprobarlo, si es cierto o no, incluso puedan reutilizarlo. Cada vez más hay muchas revistas, sobre todo las revistas más altas, ya exigen por defecto compartir datos de investigación, por ejemplo. Y no solamente eso, que te piden hasta cómo ha hecho la figura 3, cómo ha hecho la B, por favor, indícame el software y tal para que yo pueda reproducirla. Es decir, que esto ya está ocurriendo y yo creo que va a afectarnos incluso a otros ámbitos como las ciencias sociales y las humanidades. Y por otro lado, desde el punto de vista de la sociedad, el énfasis en la divulgación, que ya lo ponía de manifiesto Ernest, y donde yo creo que los museos tienen un papel muy importante que jugar ahí. La colaboración no solo no científicos con la sociedad, ¿vale? Para poder construir ese diálogo. Luego, yo siempre que le hablaba en mis cursos para doctorando sobre las herramientas, siempre le he hablado social, etcétera. Y creo que también es un punto en el que tenemos que empezar a experimentar con nuevos medios, ¿vale? Tenemos el medio audiovisual, es muy importante. Lo estamos todos poniendo en práctica con esto de la pandemia, sobre todo aquellos que tienen que dar clases, los podcasts, etcétera. Es decir, que hay que experimentar con nuevos formatos. Y entender que ahora ya la publicación se ha convertido en una parte de ese universo de actividades que hacemos, ¿no? Y de formas de comunicar la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya acabo mi presentación. Yo lo que os pediría para el resto de las sesiones es ser constructivos, siempre crítica constructiva. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Si queréis, Miguel, ¿cómo hacemos? Voy a ver el chat, que hay algunas preguntas, ¿no? Hola, Nicolás, muchas gracias. Ya cerramos la presentación, ¿vale? Por aquí. Sí. Vale. Y ahora estamos nosotros. Vale, pues tenemos dos preguntas. Una de Beatriz Benítez. Dice que le gustaría saber tu opinión sobre el papel de las métricas en este escenario. Vale, pues bueno, el tema de las métricas, ya sabéis, los que sepáis un poco las cosas a las que me dedico, sabréis que trabajo bastante sobre ese tema. El problema de las métricas es que no sabemos todavía muy bien para qué, sabemos que sirven para algo, pero no sabemos muy bien todavía cómo utilizarlas. Como métricas, me refiero, ¿no? Obviamente las redes sociales tienen un poder bastante importante en la comunicación científica. El problema de las métricas es que traen tanto ruido que es muy difícil diluir a veces lo que es el mensaje del ruido. Y yo creo que van a ser muy importantes para poder entender, o sea, a nivel de investigador, creo que sí son muy útiles porque nos permiten contextualizar también el consumo de lo que hacemos. Es decir, el simple hecho de que podamos clicar en nuestro navegador cuando estamos en un artículo y ver los tweets, ¿vale? De hecho, una de las imágenes que he puesto venía precisamente de metric.com, cuando hablaba de los bulos de la pandemia y tal.
En ese sentido sí son muy útiles, sirven para contextualizar, no para medir nada. Esperemos que sirvan para medir algo en algún momento, pero yo no creo, no soy muy optimista en ese respecto. Sirven sobre todo para contextualizar y entender cómo se está utilizando nuestra información. Eso siempre comento, me pidieron hacer un informe para una agencia de medioambiental y la petición fue bastante curiosa porque ellos lo que querían era saber la recepción que tenía la sociedad sobre las cosas que publicaban. Entonces, la gente que había mucha gente que cómo estaban hablando sobre lo que hacían, si lo estaban utilizando de manera como herramienta, tergiversando los mensajes que ellos. Y yo creo que ahí es donde realmente sí que se puede jugar un rol con las métricas. Vale, gracias, Nicolás. Vamos a hacer otra pregunta más del chat, que es de Luis Fonseca. Dice, en este diálogo ciencia-sociedad, ¿qué papel han de jugar los ciudadanos y con qué medios cuentan? ¿O deberían llegar a contar para acercarse a los científicos y no los científicos a ellos? Bueno, tú también Por puedes eso es muy serlo. interesante. Sí, eso es un comentario muy interesante, Luis. Pues mira, por ejemplo, desde Granada yo sé que sí que se está poniendo en marcha mucho desde la universidad, muchas iniciativas de laboratorio ciudadano. Y no solamente desde la universidad, también desde el ayuntamiento. Entonces están empezando a surgir muchas plataformas donde la idea es que todo sea bottom-up y efectivamente sean los ciudadanos los que se acercan al investigador y le piden lo que necesitan. O sea, que sí que están surgiendo muchas iniciativas en ese plan de laboratorios ciudadanos, creo que lo llaman, laboratorios sociales y tal, donde lo que se intenta precisamente es eso, ¿vale? Vale. Hay una pregunta más de Cristian Cárdenas. Por aquí está, que dice si recomiendas presentar conjuntamente con la ponencia a un congreso un artículo también. Está aquí escrito. Yo no acabo de entender muy bien la pregunta, no sé si tú... No sé, Cristian, a lo que te refieres con lo de presentar un artículo también con una ponencia. Conjuntamente con la Bueno, ponencia, sí, yo no tampoco sé lo si, entiendo. bueno, en fin, si quieres intenta especificarnos lo mejor y si hay alguna otra pregunta mientras respondemos. Vale, yo tenía un par de preguntas. Voy a Muy aprovechar bien. que soy el moderador y las voy a pasar por delante. Y es, ¿cómo crees que la comunicación... Has comentado sobre los bulos, que es un tema muy de moda actualmente. ¿Cómo crees, si crees que, porque si crees que la comunicación científica tendría que, digamos, bajar a plataformas como YouTube y Facebook para desmentirlo, ¿no? Porque si tú entras en una publicación que es claramente un bulo, de 100 comentarios, a lo mejor que tiene esa publicación, 95 para ser dándole la razón al bulo. Es muy difícil Sí. encontrar realmente un científico o un experto que te explique algo y además lo van a vapulear, ¿no? Entonces hay científicos que piensan, nosotros no tenemos que rebajarnos ahí porque esas plataformas no son válidas. Pero resulta que esas plataformas las consulta mucha gente, esa gente se va empoderando y esa gente, y al final eso tiene un resultado en la sociedad y en la política. ¿Qué piensas? Sí, bueno, eso, ahora estoy leyendo muchas cosas sobre toma de decisiones y cosas de estas. Y hay una cosa de la que hablan ellos, de que lo presentan como el problema, digamos, al que se enfrentan los investigadores con el tema de los bulos, o la sociedad en general con el tema de los bulos, es que lo presentan ellos como un partido de fútbol, ¿no? Donde tiene al equipo azul, al equipo rojo, y la diferencia es que el equipo azul tiene portería y el equipo rojo no tiene portería. Entonces, el equipo rojo está siempre atacando y el equipo azul siempre está defendiéndose. Lo cual hace que nunca puedas, que siempre vayas por detrás, ¿no? Él básicamente te dedica a desmentir. Y está siempre buscando. Tienes que justificar cosas y ellos no tienen que justificar nada, no se tienen que defender, ¿no? O sea, yo digo cualquier chorrada, pero no tengo que justificarla de algún modo y yo sí tengo que desmontar el bulo. Y ahí es donde está el problema. Y bueno, lo que yo sí sé que se está trabajando un poco es en modelos que permitan no sé, medir de alguna manera digamos, me sale la palabra en inglés, pero no en español, la confianza en mensajes que se dicen. Entonces, esto no es fiable, la fiabilidad, esa era la palabra. La fiabilidad que tienen ciertas cosas.
Yo creo que eso todavía es una pregunta sin contestar. Ahora hay un mogollón de proyectos precisamente trabajando en eso y es bastante complejo porque las fake news normalmente no son noticias falsas en sí, sino que son básicamente cogen una noticia, la descontextualizan y luego la torturan un poco hasta darle un significado completamente diferente al que tenía. Entonces, ese pozo, ese fondo, de verdad siempre estaba ahí. Entonces, complica mucho el tema, ¿no? Yo la verdad es que ahí no sabría cómo responderte. Porque creo que hay que bajarse, hay que embarrarse. Quiero decir, tienes que hablar, porque si no, pasa esto bueno, que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, de la élite aquí, ¿no? Nosotros no hablamos con la plebe que no se entera de nada, ¿no? Porque entonces lo que está haciendo es alargar esa brecha. Entonces yo creo que sí es importante enfarrarse, pero no pelearse, que no sea una confrontación con el otro, sino intentar establecer un diálogo y entender un poco qué piensan así. Y en las redes sociales eso creo que es muy difícil ahora mismo, la verdad. Sí, sí, desde luego que lo es. Y tengo una pregunta más eh, relacionada con algunas cosas que he visto últimamente que decía Ismael Raffles, que creo que lo conoces bien, que él en sus presentaciones que hace sobre su evaluación de la ciencia siempre habla de que habría que tener en cuenta un poco más el impacto social, el impacto en la sociedad, no solo el impacto, digamos, en la plataforma científica o en la comunidad científica, ¿no? Cómo nos citamos unos a los otros, pero qué beneficio trae nuestra investigación directamente en la sociedad. No sé si estás de acuerdo un poco con esa visión. Yo soy un poco escéptico en ese sentido, porque creo que lo ideal, por lo menos ahora mi idea es por donde van ahora, o tal vez cambie mañana, es que realmente medir el impacto social no es factible. No somos capaces. Impacto social es una palabra muy ambigua, cabe cualquier cosa. Como herramienta política es perfecta, pero a nivel, cuando quieres operacionalizarla y convertirla en algo tangible, realmente no sabes muy bien por dónde tirar. Entonces yo creo que lo que sí podemos hacer esto de los principios de Hong Kong iban un poco en esa línea, es promover buenas prácticas. Entonces dice, yo no puedo evaluar el impacto, incluso el impacto científico, voy a dejar de intentar evaluarlo, lo que voy a intentar evaluar y promocionar son buenas prácticas. Luego cada uno llega hasta donde llegue. Yo lo que quiero es que intentes hacer las cosas bien y ahí me quedo. Pero no te pongas el objetivo este de esa zanahoria tan incansable, ¿no? Que siempre va a hacer al final que trampees, ¿no? Que es lo que pasa también muchas veces. Ya. Muy bien, pues creo que eso es todo. Muchas gracias, Nicolás. Perfecto, pues muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido un placer.